Siempre creí que la dedicación eventualmente sería recompensada. Durante años, trabajé sin descanso para cuidar de mi familia, sacrificando mis propios deseos y necesidades por el bien de los demás. Creí que si me entregaba por completo, tarde o temprano, mi esfuerzo sería reconocido. Mi madre, Denise, siempre decía que lo que hacía era importante, pero con el tiempo, empecé a darme cuenta de que no era suficiente. Mis esfuerzos, mi sacrificio, todo parecía desvanecerse sin que nadie notara lo que realmente había hecho. Cada fin de semana, como era costumbre, me encontraba en la casa de mis padres en Salem, Oregón. Era un lugar al que siempre volvía, y en el que nunca me sentía completamente en paz. Mi madre no era muy amiga de la tecnología, por lo que siempre me pedía que la ayudara con tareas como organizar las facturas o escanear documentos importantes. Mi padre, Richard, pasaba mucho tiempo en su estudio, desconectado del resto de la casa. La casa era grande, de ladrillo rojo, de 2 pisos, y aunque mi familia lo había cuidado durante años, en su interior sentía una pesadez. Cada vez que entraba, sentía que mi vida estaba completamente dedicada a ellos, pero que nadie me reconocía. Era como si mi presencia fuera solo funcional, como una sombra que se encargaba de todo y no recibía nada a cambio. Ese día, como todos los demás, me senté en la mesa del comedor para organizar algunos papeles que mi madre me había entregado. Estaba agotada, mis ojos ya no podían con el cansancio de tantos turnos dobles en mi trabajo. Necesitaba un descanso, pero todo lo que conseguía era seguir adelante, sin una sola pausa. Mientras revisaba los documentos, uno llamó mi atención, un sobre de color crema que decía en letras grandes, testamento y plan de sucesión. No sabía qué esperar, pero algo me detuvo. Estaba tan cansada que no quería abrirlo, pero sabía que debía hacerlo, que debía asegurarme de que todo estuviera en orden. Lo abrí, y al leer las primeras líneas, sentí un nudo en el estómago. Todo lo que mis padres poseían, la casa, el dinero, incluso la joya de mi madre, todo estaba destinado a mi hermana. Samantha. Yo, en cambio, no estaba mencionada. A pesar de todo lo que había hecho por ellos, de todo lo que había sacrificado, me encontraba al margen. El dolor que sentí fue profundo. Mi corazón latía con fuerza, pero mi respiración se volvía pesada. ¿Todo lo que había hecho no valía nada? Todo mi esfuerzo, mis sacrificios, se reducían a un simple «te queremos», ambas nuestras hijas. Al escuchar los pasos de mi madre acercándose, traté de mantener la calma. Me levanté, sosteniendo el testamento, y me giré hacia ella. ¿Es esto real?, le pregunté, mi voz fría, pero temblorosa. Mi madre se quedó paralizada por un momento, observando el testamento en mis manos. Sus ojos, llenos de sorpresa, no sabían cómo reaccionar. Hannah, ¿qué pasa? No entiendo, ¿por qué te molestas con esto?, dijo, acercándose lentamente. Vi cómo sus manos temblaban, pero no era la primera vez que la veía tan desconcertada. Durante toda mi vida, había tenido que luchar por la atención y el reconocimiento de mis padres, pero nunca de esta manera. Samantha siempre había sido la niña favorita, la que recibía todo sin esfuerzo. Yo siempre estuve en segundo plano, cuidando, haciendo sacrificios, sin recibir nada a cambio. Tomé una respiración profunda y dejé escapar un pequeño suspiro. ¿Sabes cuántos sacrificios hice por esta familia?, dije, tratando de no perder el control. He trabajado horas extras, me he quedado despierta en medio de la noche para arreglar el techo de esta casa. He hecho de todo para mantener las cosas en orden, ¿y esto es lo que recibo? Un simple «te queremos», y nada más. Mi voz empezó a temblar, pero traté de mantener la calma. No quería llorar frente a ella. No quería ser débil. Justo en ese momento, mi padre, Richard, apareció en la puerta del comedor. Sosteniendo su taza de café, caminó hacia nosotros sin prisa, como si nada estuviera pasando. No te preocupes, hija. Todo está bien. Samantha está simplemente tratando de arreglar sus cosas. La vida no es fácil para ella, ¿sabes?, dijo, como si la situación fuera una simple molestia que debíamos dejar pasar. Me sentí como si todo el dolor que había guardado durante años fuera una burla. No solo se estaba ignorando lo que había hecho por ellos, sino que lo minimizaban de una manera que me dolía aún más. No pude evitar reír, una risa seca y amarga. ¿Samantha? ¿La misma Samantha que cambia de trabajo cada 3 meses?
¿La misma que vive de YouTube y no puede pagar su propia factura de teléfono? Respondí, sintiéndome atrapada en una burbuja de rabia y frustración. ¿Y yo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Con todo lo que he hecho por ustedes? No soy digna de nada más que un «te queremos». Mi madre se acercó, poniéndome una mano sobre el brazo, como si de alguna manera eso fuera a calmarme. Hannah, no lo pienses así. Solo quiero que tu hermana se sienta segura, no te estoy ignorando. No lo tomes tan a pecho, por favor. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Seguro, mamá? ¿No lo estoy tomando a pecho? Después de todo lo que he hecho, era un dolor tan profundo que sentí que me estaba rompiendo por dentro. Me giré y dejé el testamento sobre la mesa, como si fuera un trozo de papel que ya no importaba. Gracias por mostrarme finalmente dónde realmente estoy. Ahora entiendo todo, dije, mientras me alejaba. No esperaba respuesta. Nadie me llamó, nadie me detuvo. Caminé hacia la puerta, sin mirar atrás, y por primera vez en años, no sentí tristeza. Solo sentí un vacío, como si todo lo que había dado no hubiera valido la pena. Al salir de la casa, la rabia seguía zumbando en mis venas, pero algo más había nacido en mí. El dolor, la frustración, la sensación de ser invisible, todo se transformó en algo diferente. Un vacío, sí, pero también una claridad brutal que me decía que era el momento de seguir adelante, de soltar. De dejar ir a una familia que me había usado y nunca había sabido valorar lo que había hecho por ellos. Este no era el final, lo supe en ese momento. Pero era el comienzo de algo nuevo. Algo que no tenía que ver con ellos. Pasaron 2 semanas en las que el teléfono permaneció en silencio. Nadie me llamó. Ningún mensaje. Como si, de repente, me hubiera desvanecido de sus vidas. Pensé que, tal vez, eso era lo que necesitaba, estar en paz, sin más demandas ni obligaciones. Pero no pasó mucho tiempo antes de que un mensaje llegara a mi teléfono, de parte de mi padre. El mensaje era corto, directo y, como siempre, carente de cualquier empatía o comprensión. Hannah, este mes la hipoteca está vencida. ¿Puedes transferir el dinero pronto? El viernes es el último día, me quedé helada por un momento. No podía creer lo que leía. Habían pasado semanas desde que descubrí el testamento y nadie había dicho una sola palabra sobre lo que había pasado. Nadie se disculpó, nadie intentó entender mi dolor. Y ahora, sin siquiera una mención de la situación, me pedían dinero como si nada hubiera ocurrido. Reí amargamente, sin ningún atisbo de humor. ¿De verdad? Pensé para mí misma. Mi respuesta fue sencilla, precisa y calculada. No podía responderles como lo había hecho en el pasado. Ya no era la misma persona que solía ser, creo que Samantha puede manejarlo ahora. Esa casa es suya ahora, ¿no? El mensaje se envió, y me quedé mirando la pantalla, esperando algún tipo de respuesta. Pero lo que llegó fue algo que me heló aún más, un mensaje de mi madre: Hannah, no hagas esto. Necesitamos hablar, lo dejé sin responder. No estaba molesta. Ya no sentía tristeza, ni siquiera ira. Solo una claridad fría que me decía que estaba haciendo lo correcto. Ya había dado demasiado, y por primera vez en mi vida, estaba aprendiendo a decir no sin sentirme culpable. Lo que vino después fue aún más perturbador. Un mensaje de mi hermana Samantha, intentando justificar la desconsideración de mis padres: estás exagerando, Hannah. Mamá y papá no lo hicieron intencionadamente. Siempre has sido tan independiente, y yo nunca he sabido manejar todo esto como tú. Leí el mensaje con una calma que no me reconocí. ¿Cómo podía ella no ver lo que estaba pasando? Había sido su carga todo este tiempo, había sido yo quien se encargaba de todo. Y ahora, me decía que estaba exagerando. Mi respuesta fue clara y directa: entonces demuestra que mereces lo que te han dado. Empieza pagando la hipoteca. No hubo respuesta. La conversación terminó ahí, y por primera vez en años, sentí una sensación de alivio. El silencio no era un vacío aterrador. Esta vez, el silencio era mi propia liberación. 3 días después, otro mensaje llegó, esta vez de parte de mi madre. No era una disculpa, no era una explicación. Solo un mensaje frío y directo: Hannah, este mes hay un retiro automático de $2,900 para la hipoteca. Puedes transferirlo. No lo dudé ni un segundo.
Rechacé la solicitud sin pensarlo. Sentí que finalmente estaba tomando control. Ya no era mi responsabilidad. Ya no estaba dispuesta a seguir cargando el peso de sus decisiones. Mi madre me llamó inmediatamente, y al no recibir respuesta, me mandó otro mensaje: ¿por qué lo rechazaste? ¿Sabes lo que eso significa para nosotros? Me sentí en paz al no responder. Ya no me importaba. Estaba bien con mi decisión. El peso de sus expectativas ya no estaba sobre mí. Ya no tenía que salvar a nadie más. Y sabía que, cuando llegara el momento, me necesitarían, pero no de la manera en que lo habían hecho antes. Esta vez, no lo salvaría. No iba a seguir siendo su salvavidas. Una semana después, otro mensaje de Samantha llegó. Era directo y, una vez más, carecía de cualquier comprensión o empatía. Eres egoísta. ¿Recuerdas lo que siempre decías sobre la familia? Ahora, ¿cómo puedes hacer esto? Deberías ayudar. Mi respuesta fue corta y precisa: la familia es sobre respeto y equidad. No sobre usar a alguien hasta que ya no sea útil. La tensión en mi pecho se liberó, y por primera vez, el silencio no fue angustioso. Fue el sonido de un nuevo comienzo. Un comienzo donde, por primera vez, decidía ponerme a mí misma en primer lugar. El eco de las expectativas ya no resonaba en mi cabeza. No tenía que cargar con el peso de lo que no era mío. Lo que había sucedido con mi familia no era algo fácil de aceptar. Pero lo que realmente me sorprendió fue lo que aprendí en el proceso: ya no me importaba ser la hija perfecta. La hermana perfecta. No tenía que hacer sacrificios por ellos si no lo deseaba. Y por primera vez, me sentí liberada. Este silencio era, de hecho, mi mayor acto de valentía. La vida que tenía antes, llena de sacrificios constantes, había terminado. Había elegido dejar de vivir para los demás y empezar a vivir para mí. Lo que comenzó como un dolor profundo se convirtió en una fuerza imparable para seguir adelante. Y por primera vez en muchos años, sentí que había recuperado algo que jamás debería haber perdido: mi vida, mi tiempo y mi paz mental. Pasaron semanas, y mientras mi vida comenzaba a encaminarse de nuevo, algo dentro de mí sabía que el capítulo que había cerrado no estaba realmente cerrado. Mi decisión de no volver a sacrificarme por ellos me había dado la libertad de finalmente empezar a vivir para mí misma. Pero lo que no esperaba era que el pasado volviera de una manera tan inesperada. Una tarde de otoño, mientras estaba organizando algunas fotografías en mi pequeño apartamento, mi teléfono vibró con un mensaje que me sacó de mis pensamientos. Era de Lorraine, la vecina de toda la vida de mis padres. Había sido una de las pocas personas que siempre me trató con cariño. Hannah, ¿estás al tanto de que la casa está en riesgo de ejecución hipotecaria? El banco está a punto de tomar medidas. Pensé que debía saberlo. El aire se me cortó por un segundo. No podía creer lo que leía. ¿Cómo había llegado a este punto tan rápido? El hogar que había cuidado durante tanto tiempo, el lugar al que había dedicado años de sacrificio, estaba a punto de perderse. Y ahora, de alguna manera, eso me incluía a mí. No respondí inmediatamente. Me quedé sentada en mi sofá, mirando la pantalla de mi teléfono, preguntándome si debía hacer algo o si simplemente debía dejar que siguieran su camino. En ese momento, algo se encendió dentro de mí. Durante tanto tiempo, había hecho todo lo posible por ellos, por mi familia, para mantener el hogar en pie. Pero no era mi responsabilidad. Y lo peor era que, en su mente, me seguían viendo como la solución. La que siempre venía a salvar el día. Tomé una respiración profunda y dejé mi teléfono sobre la mesa. Me dije a mí misma que ya no iba a cargar con ese peso. El día siguiente llegó con una sensación de vacío. Mientras estaba en mi trabajo en el centro de arte, me llegó un mensaje de mi madre. Había sido el primero en semanas, y no tenía ni idea de qué esperar. Apreté los labios antes de abrirlo. Hannah, por favor, necesitamos que nos ayudes. La casa está por ser tomada. No sabemos qué hacer. Te necesitamos. Mis manos temblaron al leerlo, pero no era tristeza lo que sentía. Era una calma extraña, como si finalmente hubiera encontrado mi voz. Respondí con firmeza. Con el corazón más tranquilo de lo que me hubiera imaginado: yo ya no soy la solución. No es mi responsabilidad. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Sabía que ya no podía seguir siendo la persona que siempre ponía a los demás antes que a sí misma.
La línea había sido cruzada demasiado tiempo, y ahora era mi turno de vivir. Pasaron varios días sin que recibiera ninguna respuesta. Nadie me buscó, y me sentí como si todo estuviera en el lugar correcto. No había más peleas, ni más sacrificios silenciosos. Pero, al mismo tiempo, la quietud era extraña. Todo lo que había conocido, todo lo que me había definido, había desaparecido de golpe. No podía negar que una parte de mí aún sentía pena por ellos. Después de todo, seguían siendo mis padres, mi hermana. Pero la otra parte de mí sabía que no podía seguir permitiendo que mi vida girara en torno a las expectativas que me habían impuesto. Estaba aprendiendo a vivir para mí misma, a permitirme ser egoísta, y eso era lo más liberador que había experimentado. Sin embargo, el destino tenía más en mente. Un par de días después, recibí otro mensaje, esta vez de Samantha. Al principio, pensé que podría ser una disculpa, pero en lugar de eso, era una demanda. Estás siendo inmadura, Hannah. El banco está a punto de tomar la casa, y tú nos dejas morir. ¿De verdad vas a dejar que todo se caiga solo porque estás molesta? Leí el mensaje varias veces. Mi mente comenzó a analizar las palabras, buscando algo más allá del enojo. ¿Qué esperaban de mí? ¿Que volviera para salvarlos una vez más? Pero esta vez, no podía ser la solución, le respondí con una firmeza que no sabía que aún tenía dentro. No me culpen por no seguir siendo su salvavidas. No soy la que eligió este camino. Esa noche, el teléfono permaneció en silencio. Mi madre no llamó, ni mi hermana, ni mi padre. Era como si finalmente hubiera cerrado la puerta, no solo física, sino emocionalmente, sobre un capítulo de mi vida que ya no podía seguir escribiendo. A pesar de todo, no me sentí culpable. Al contrario, sentí algo nuevo. Paz. Sabía que, al dejar ir todo lo que me había mantenido atada a su mundo, podía finalmente ser libre. Lo que siguió no fue fácil. Mi vida cambió radicalmente, y aunque en momentos sentí la tentación de volver a esa rutina, de ponerme nuevamente en esa posición de ser la solución para todos, algo dentro de mí sabía que nunca podría volver atrás. Mi madre nunca me pidió perdón. Samantha nunca entendió lo que había hecho. Y mi padre nunca cambió. Pero yo sí. Yo había aprendido a vivir para mí, a buscar mis propios sueños, a ser feliz sin el peso de la culpa sobre mis hombros, y mientras el tiempo pasaba, sentí que finalmente estaba construyendo mi propia vida. Lejos de las expectativas de los demás. Un paso a la vez, sin arrepentimientos, sin mirar atrás. Con el tiempo, me di cuenta de que al soltar ese peso, al dejar de intentar llenar el vacío que otros habían dejado en mí, había abierto una puerta hacia algo que no sabía que existía, mi verdadera vida. Un día, mientras estaba sentada en mi pequeño apartamento, con mi taza de café caliente frente a mí y un libro en las manos, algo se hizo evidente. Ya no estaba atrapada. Ya no me sentía como una pieza más en el rompecabezas de alguien más. El primer cambio lo sentí en mi cuerpo. El cansancio constante que había cargado durante años, esa fatiga profunda que siempre me acompañaba, comenzó a desvanecerse. Ya no me sentía como un zombi, arrastrándome de un lado a otro sin saber realmente por qué lo hacía. Mis mañanas, aunque aún ocupadas, ya no eran un tormento. De alguna manera, comencé a disfrutar de la vida de nuevo. Me inscribí en clases de arte en línea, algo que había soñado hacer durante años, pero que siempre pospuse porque no había tiempo. El tiempo. Siempre creí que no lo tenía, que había responsabilidades más importantes. Pero, al darme cuenta de que lo más importante era mi propia felicidad, empecé a disfrutar de las cosas pequeñas. Una tarde, mientras pintaba por primera vez sin la constante sensación de estar decepcionando a alguien, sentí una satisfacción que jamás había experimentado antes. Mi trabajo en el centro de arte se volvió más gratificante. Ya no tenía la sensación de estar arrastrándome para cumplir con las expectativas ajenas. Empecé a enseñar fotografía a estudiantes de secundaria, y sus ojos brillaban de emoción cada vez que les mostraba cómo ver el mundo a través de una cámara. Esa sensación de verlos descubrir algo nuevo, de verlos aprender a captar la belleza que me rodeaba, me dio una nueva energía. En ese momento, supe que mi vida estaba tomando un giro significativo. Comencé a salir más, a caminar por los parques en la tarde, a disfrutar de las pequeñas cosas. Me inscribí en un curso de edición de vídeo, algo que siempre quise aprender, pero que dejé de lado por dar prioridad a las necesidades de mi familia. Ahora,
Finalmente, era el momento de vivir para mí misma. Sin embargo, mientras mi vida comenzaba a florecer de nuevo, algo en mi interior me decía que no había terminado con mi familia. La herida que dejé atrás no se cerró completamente. Sabía que este camino de sanación no sería sencillo, pero también sabía que lo que había hecho no solo me beneficiaba a mí, sino que, de alguna manera, les estaba enviando el mensaje de que no podía seguir siendo su rescate. Un día, mientras revisaba mis correos electrónicos, me encontré con uno inesperado. Era de un antiguo compañero de trabajo, Ben, que ahora era agente inmobiliario. Al principio, pensé que no era importante. Hasta que vi el encabezado: Hannah, ¿estás al tanto de que la casa de tus padres está en venta? Mi primer impulso fue ignorarlo, pero algo dentro de mí me hizo abrir el correo. Y ahí estaba, en palabras claras y directas, la casa de mis padres, que una vez había sido el centro de mi mundo, ahora estaba en el mercado. Aceptar la realidad de que ellos no podían sostenerla sin mí fue un golpe, pero no el tipo de golpe que me dejaba sin aliento. Era más bien una liberación silenciosa. Sentí una mezcla de emociones. No estaba triste ni enfadada, solo pensativa. La casa ya no era mi responsabilidad. Ya no era mi carga. Y por primera vez, entendí que mi vida había cambiado irrevocablemente. A pesar de todo, no me sentía vacía. No me sentía culpable. La culpa que una vez me persiguió durante años se desvaneció con el tiempo. Lo que quedaba era una sensación profunda de paz, de saber que había hecho lo correcto, que había hecho lo que necesitaba hacer para salvarme a mí misma. Esa noche, mientras me preparaba para salir a un evento en la ciudad, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre, la primera vez que me contactaba después de nuestra última conversación. Al abrirlo, leí las palabras que nunca creí que vería: Hannah, por favor, necesitamos hablar. Todo se está derrumbando aquí. Nos hemos equivocado. Mi respiración se detuvo por un momento. El sentimiento de resignación llenó mi pecho, pero esta vez, no era culpa. Era solo el cierre de un capítulo que había llegado a su fin. Lo que sucedió después fue algo que nunca imaginé. Había pasado meses desde que tomé la decisión de dar un paso atrás, de soltar el peso que mi familia había impuesto sobre mí durante tantos años. Mi vida comenzó a reestructurarse poco a poco, y aunque el proceso fue largo, me di cuenta de que ya no tenía que cargar con las expectativas de los demás. Cada día se sentía como un respiro nuevo, y empecé a comprender que la verdadera libertad no solo viene de hacer lo que queramos, sino de dejar de hacer lo que los demás esperan de nosotros. Pasaron semanas y me encontré a mí misma en un lugar que nunca había pensado que sería posible. No tenía que demostrarle a nadie que era digna de amor o respeto. Ya no era la hija que siempre tuvo que demostrar su valía, ni la hermana que tenía que solucionar los problemas de los demás. Comencé a disfrutar de mi tiempo a solas, de mis proyectos personales, y lo más importante, aprendí a decir no sin culpa. Los fines de semana, los cuales antes solía pasar corriendo de un lado a otro, ahora los disfrutaba en mi apartamento. A veces tomaba mi cámara y salía a capturar las pequeñas maravillas del mundo a mi alrededor. La luz en la ciudad, los momentos fugaces que antes ni siquiera notaba. Todo eso se volvió valioso. Empecé a escribir también, a plasmar mis pensamientos en un blog que compartía con aquellos que, como yo, se sentían atrapados por las expectativas de una vida que no elegían. Un día, mientras revisaba uno de mis posts más recientes, me sorprendí al ver que había recibido más comentarios de los que esperaba. Muchas personas, especialmente mujeres, compartieron sus historias de sacrificios y expectativas familiares, y cómo, al igual que yo, habían sentido la presión de ser las salvadoras de sus familias. Esa conexión, aunque digital, me hizo sentir que no estaba sola, que mi lucha no era única. En medio de todo esto, algo inesperado ocurrió. La oferta de trabajo que había estado considerando en el área de eventos y gastronomía de otro hotel seguía rondando en mi mente. Decidí darle una oportunidad. Después de todo, ya no tenía miedo de enfrentarme a nuevos desafíos. Así que, con mi nueva perspectiva y mi energía renovada, me tomé la libertad de aceptar esa oferta. Sabía que sería un nuevo reto, pero no el tipo de desafío que venía con la carga de la culpabilidad. No era un desafío para complacer a otros, sino un reto que me empujaba a seguir creciendo y aprendiendo. El primer día en mi nuevo puesto fue increíblemente liberador. Aunque el miedo y la inseguridad de estar comenzando algo nuevo aún estaban presentes. Me di cuenta de que estaba allí porque lo había elegido, porque quería hacerlo para mí misma.
no para probarle nada a nadie. Era mi oportunidad para demostrarme a mí misma que tenía lo que se necesitaba para ser exitosa, pero también para ser feliz en el proceso. Cuando miraba mi reflejo en el espejo esa mañana, por primera vez, vi a alguien diferente. Vi a una mujer fuerte, capaz y, sobre todo, en paz. Ya no estaba atada a las expectativas de mi familia, ni a los errores del pasado. Ahora estaba construyendo una nueva versión de mí misma, una que se había liberado de las cadenas invisibles que me mantenían prisionera. Los días pasaron con una suavidad que nunca imaginé que sentiría. Había asumido muchas responsabilidades por años, algunas autoimpuestas, otras heredadas por las expectativas de mi familia. Al principio, me costó imaginarme en un mundo donde no tenía que ser la solución a todos los problemas. No fue fácil, pero cada vez que tomaba una decisión basada en lo que realmente quería, sentía una liberación más grande. En ese proceso de redescubrirme, algo cambió dentro de mí. Empecé a ver las situaciones de manera diferente. Antes, cuando recibía mensajes de mis padres o mi hermana, mi primer impulso era actuar para resolver sus problemas. Pero ahora, me tomaba un momento para pensar antes de responder. Preguntándome, ¿esto es lo que quiero hacer? ¿Estoy tomando esta decisión porque es lo mejor para mí? ¿O porque me siento obligada por el amor que aún siento por ellos? Lo más difícil, en realidad, no fue tomar la decisión de alejarme de todo eso. Lo más complicado fue darme cuenta de que la distancia entre mi familia y yo no solo era física, sino también emocional. La verdad, aunque me doliera, era que ya no me necesitaban de la misma manera. Mi rol de rescatista había desaparecido, y eso dejaba un vacío que nadie parecía querer llenar. Sin embargo, empecé a ver la libertad que eso traía consigo. Ya no me sentía exhausta, siempre corriendo detrás de alguien, tratando de hacerlos felices mientras yo me desvanecía. Empecé a disfrutar de mi propio tiempo, de las pequeñas cosas que solían pasar desapercibidas cuando estaba atrapada en las expectativas ajenas. Las mañanas se volvían más tranquilas, sin la carga de las llamadas o los mensajes urgentes que antes dominaban mi día. Lo que más me sorprendió fue que, con el tiempo, mi mente se despejó. Podía pensar con claridad, podía enfocarme en mis propios proyectos, mis pasiones. Ya no estaba atrapada en la espiral de sacrificios y responsabilidades familiares. Había comenzado a invertir en mí misma, no solo en mi trabajo, sino en mis sueños. Como nunca antes, me permití ser egoísta de una manera saludable. Empecé a disfrutar del arte, de la fotografía, de escribir, de caminar por el parque sin un reloj que me presionara, pero no todo fue fácil. Las voces de mi familia seguían en mi mente, intentando hacerme sentir culpable por tomar un camino que no incluía sus necesidades como prioridad. De hecho, un día, mi madre me llamó para pedirme dinero para una factura. Fue una de esas situaciones en las que, sin pensarlo, mi impulso fue ayudar, como lo había hecho antes. Pero esta vez, me detuve. Me recordé a mí misma, no, ya no soy esa persona. No soy su salvadora. Esa tarde, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Tomé un papel y escribí una carta a mis padres y a mi hermana. Les expliqué, con calma y sin rencor, cómo me sentía. Les conté que había llegado a un punto en mi vida donde ya no podía seguir siendo la persona que siempre resolvía todo. Les pedí que entendieran mi necesidad de vivir para mí, de ser fiel a mi propia vida. La carta no fue una despedida, pero sí un mensaje claro de que ya no jugaría el papel que siempre me habían asignado. De alguna manera, sabía que este acto de claridad podía ser el principio de algo nuevo. No esperaba que entendieran todo de inmediato, pero al menos esperaba que el respeto mutuo fuera la base sobre la que pudiéramos reconstruir cualquier relación en el futuro. Con el paso de los días, el vacío que sentía ya no era angustiante, sino liberador. Al principio, la idea de estar sola me asustaba. Había sido la persona que siempre se encargaba de todo, que siempre daba la cara por los demás, pero poco a poco entendí que la verdadera paz no viene de hacer todo por los demás, sino de hacer lo que te hace sentir bien contigo mismo. Mi vida ya no era una rutina dictada por las expectativas de otros, sino una historia que podía escribir yo misma. Uno de los cambios más significativos que experimenté fue el de mi entorno. Empecé a cuidar de mi espacio personal, a crear un lugar que reflejara mis intereses y mis necesidades. Mi pequeño departamento en la ciudad, que antes solo servía como un lugar de paso entre una obligación y otra, se transformó en un refugio. Pasaba horas leyendo libros que siempre había querido leer, y dedicaba tiempo a mis proyectos de fotografía,
algo que había pospuesto durante años por no tener tiempo. Pero ahora, con la mente más clara, podía disfrutar de esas pequeñas cosas, incluso empecé a ir a terapia. Algo que había evitado durante mucho tiempo porque sentía que tenía que estar fuerte para los demás. La terapeuta me ayudó a ver patrones en mi vida que nunca había cuestionado, a entender por qué había elegido ser la salvadora, en lugar de permitir que otros se responsabilizaran de sí mismos. Con su ayuda, comencé a sanar heridas del pasado, aquellas que nunca se curaron porque no me di permiso para sentir y sanar. Mis padres y mi hermana, por supuesto, no entendieron de inmediato mi decisión de cortar esos lazos tan arraigados. Al principio, pensaron que era una fase, algo que pasaría. Pero con el tiempo, comenzaron a ver que mi distancia no era un rechazo, sino una manera de cuidarme a mí misma. No me pedían más favores, no me llamaban con el mismo tono de urgencia. Parecía que, de alguna manera, estaban entendiendo que el amor también significa dar espacio para que el otro crezca. Sin embargo, aunque no buscaba una reconciliación inmediata, empecé a darme cuenta de que el proceso de sanación también implicaba perdonar. No era que quisiera volver a la vida de antes, pero entendí que aferrarme al rencor solo me mantenía atrapada en el pasado. La liberación verdadera venía cuando podía mirar atrás sin que esas experiencias me pesaran. No se trataba de olvidar lo que había sucedido, sino de reconocer que mi vida no se definiría por lo que los demás esperaban de mí. Con cada día que pasaba, me sentía más empoderada. Decidí volver a la fotografía profesional, y comencé a trabajar en una exposición que había soñado durante años. La sensación de hacer algo completamente por mí, sin importar lo que los demás pensaran, era un alivio. Y cuando la exposición se inauguró, sentí una satisfacción que no dependía de la aprobación de mi familia. Fue una victoria personal, una en la que me recordaba a mí misma que soy suficiente tal como soy. Con el tiempo, mi vida comenzó a tomar forma de una manera que nunca imaginé. Dejé de ver mi pasado como una carga que arrastraba, y más bien lo comencé a ver como el trampolín que me permitió saltar a una nueva etapa. Había aprendido a soltar, a alejarme de lo que no me nutría y a abrir espacio para lo que sí lo hacía. Mi trabajo en el Centro de Arte seguía siendo mi refugio y mi pasión. Enseñar fotografía a jóvenes fue una experiencia transformadora. Cada vez que veía a un estudiante mirar el mundo a través de la lente de una cámara por primera vez, sentía que veía el mundo con ojos nuevos. Ellos me recordaban a mí misma, cuando comencé este camino sin saber hacia dónde me llevaría. Pero con la certeza de que tenía que intentarlo. A veces, no se trata de tener todo claro, sino de empezar a caminar y confiar en que el camino aparecerá. Aunque mis padres y mi hermana seguían sin entender completamente mis decisiones, yo ya no esperaba su aprobación. Acepté que no podían ser quienes definieran mi valor, y que aunque el amor familiar es importante, no debe ser a expensas de nuestra felicidad y bienestar. Aprendí que a veces, el amor más grande que podemos ofrecer a quienes amamos es el ejemplo de cuidar de nosotros mismos. No podía seguir dando lo que no tenía, y en el momento en que decidí parar y recargar mi energía, mi vida comenzó a fluir de una manera más armónica. Una tarde, mientras caminaba por el parque, me detuve a pensar en todo lo que había pasado. Mi vida ya no era la misma. La sensación de paz que ahora experimentaba me llenó de gratitud. Ya no tenía esa carga emocional constante de estar a disposición de todos. Ahora, mi tiempo era mío, y mi espacio también. Había dejado de ser la mujer que siempre ponía las necesidades de los demás por encima de las propias. En cambio, me convertí en alguien que entendió el poder de poner límites, y fue en ese momento, mientras observaba a una madre con su hijo corriendo y riendo en el parque, que comprendí lo que siempre había estado buscando. La paz interior no viene de las circunstancias externas, ni de complacer a los demás. Viene de aceptar quién eres, de abrazar lo que eres, y de vivir con la autenticidad de tus propios deseos y necesidades. Una tarde, después de un largo día de trabajo, me senté en mi sofá, mirando por la ventana como las luces de la ciudad se encendían una a una. Pensé en todo lo que había dejado atrás, en las decisiones que tomé, en las muchas veces que estuve a punto de rendirme, pero seguí adelante. La vida nunca es fácil, pero había algo diferente en mí ahora. Ya no me sentía atrapada en el ciclo interminable de sacrificios sin ser reconocida. Ahora, mi vida era mía. A lo largo de estos meses, las cosas con mi familia no habían cambiado mucho. A veces, recibía un mensaje de mi madre, o de Samantha, pero ya no me afectaban. Las palabras de mi madre, llenas de arrepentimiento y tristeza,
ya no tenían el poder de antes. Sabía que no podía volver atrás, y que el precio por haberme quedado siempre disponible era demasiado alto. El silencio que había seguido a mi decisión se había transformado en un alivio. En mi mente, había un espacio vacío que, con el tiempo, había sido llenado por la calma. Una tarde, mientras revisaba algunas fotos para mi próximo proyecto, recibí un mensaje que me dejó sin aliento. Era de mi madre. Decía que quería verme, que necesitaba hablar. Algo en su mensaje me hizo sentir un nudo en el estómago. Lo leí una y otra vez, sin saber qué hacer. Por un momento, pensé que tal vez era el momento de perdonar, de intentar reconstruir lo que se había roto. Pero, al mismo tiempo, sabía que no era tan sencillo. A lo largo de todos esos años, había intentado ser el pilar de mi familia, el que siempre resolvía los problemas, el que nunca se quejaba. Pero había llegado un punto en el que tenía que dejar de cargar con todo, porque la verdad era que yo también necesitaba ser cuidada. Y había aprendido, de manera dolorosa, que no podía seguir sacrificando mi bienestar por los demás. Ahora, mi vida era un reflejo de mis propias decisiones. Al día siguiente, tomé una decisión. No iría a ver a mi madre. No porque no la quisiera, sino porque había llegado el momento de ser firme conmigo misma. No necesitaba más excusas, ni falsas promesas. Mi vida ya no estaba determinada por lo que ellos querían o esperaban de mí. Ahora, mi vida era mía, y eso era lo único que importaba. Días después, mientras tomaba un café en mi pequeña cocina, me sentí extrañamente en paz. Las tensiones que me habían acompañado durante años, el peso de las expectativas de mi familia, ya no me afectaban como antes. Sabía que todo había cambiado. Mi vida ya no giraba en torno a ellos, ni a sus demandas interminables. De alguna manera, me había liberado de un ciclo que me mantenía atrapada. Recibí otro mensaje de mi madre, esta vez más corto y directo. Te extraño. Todavía me siento mal por todo lo que pasó. Espero que podamos hablar. Leí esas palabras con una calma que nunca imaginé tener. No me sentí obligada a responder, como antes. No había culpabilidad, ni ansiedad. Sabía que en algún momento tendría que enfrentar esa situación, pero por ahora, no iba a permitir que me arrastraran de nuevo a su mundo. Decidí que esa vez, la conversación sería en mis términos. La siguiente semana, algo inesperado ocurrió. Recibí una invitación para dar una charla sobre la importancia del autocuidado y la salud mental en una conferencia en la ciudad. Algo dentro de mí sintió que era el momento adecuado para compartir mi experiencia. Para hablar de lo que había aprendido sobre los límites, sobre el valor de decir no, sobre la importancia de no sacrificarnos por los demás sin reconocer nuestra propia necesidad de atención y cuidado. Cuando me subí al escenario, sentí una mezcla de nerviosismo y emoción. Mi voz temblaba ligeramente al principio, pero mientras hablaba, cada palabra se sentía más fuerte. Les conté mi historia, cómo había sido una hija obediente y sacrificada, cómo había intentado hacer todo lo posible por mi familia, solo para darme cuenta de que, al final, me había perdido a mí misma en el proceso. Les hablé de lo que había sido necesario para finalmente encontrar mi voz, para decidir ponerme a mí misma en primer lugar. El público me escuchaba en silencio, algunos asintiendo, otros con la mirada pensativa. Al final de mi charla, varias personas se acercaron a agradecerme, a contarme sus propias historias de sacrificio y liberación. Fue un momento de conexión, un recordatorio de que no estaba sola, de que había muchas personas que compartían el mismo sentimiento de agotamiento, de sentir que sus vidas no les pertenecían. Esa noche, al regresar a mi apartamento, sentí una profunda satisfacción. Había hecho lo que nunca imaginé que haría, tomar control total de mi vida. Ya no me sentía como una víctima de las circunstancias ni como una persona atrapada en una relación tóxica. Había aprendido a caminar por mi propio camino. Lección final: a veces, no necesitamos que las cosas cambien a nuestro alrededor. Lo que realmente necesitamos es cambiar nuestra propia perspectiva y reconocer que merecemos una vida llena de paz, respeto y, sobre todo, de amor propio. Cuando nos damos cuenta de que tenemos el poder de elegir, comenzamos a vivir con una libertad que nunca imaginamos posible.